Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Restauración Final. Hoy seguiremos analizando atributos de Dios, cómo es nuestro gran y maravilloso Papá y cómo eso nos afecta a nosotros. Hablaremos acerca de Dios, el juez que juzga. Dios es juez. La palabra dice, Salmos capítulo 50, versículo 6. Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es juez. Debes comprender de que nuestro Abba Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, es juez. No solo de su pueblo, y no solo del mundo, del universo. ¿Qué nos dice Jeremías capítulo 17, versículo 9? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, dice, ¿quién lo conocerá? Yo, dice Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, ¿qué dice mi Dios? Yo soy juez. Y fíjense, aquí hay algo que también Dios lo entrega y es maravilloso. Más de alguno se puede haber preguntado, ¿solamente Dios conoce los pensamientos? ¿Acaso el enemigo puede conocer los pensamientos de un cristiano, el diablo? ¿Qué dice la palabra? Dice, ¿quién conocerá el corazón? El corazón son los pensamientos. Ya entraremos en detalle en eso. ¿Quién lo conoce? Yo, dice Jehová. Por lo tanto, también mi Jesús decía que él conocía los pensamientos de ellos. Jesús conocía el corazón. En otras palabras, el enemigo, el maligno, ni sus espíritus no conocen lo que pensamos, nuestra mente. Sí que nos estudian y sí que nos pueden analizar, pero no conocen nuestros pensamientos. Solo nos pueden inducir pensamientos, pero no nos pueden leer la mente. Sí que nos inducen, pero el que conoce los pensamientos es Dios. Yo, dice Jehová, soy el que escudriño la mente, mi atributo. Por lo tanto, el de Jesús y el de su amado Espíritu Santo también. Y yo pago porque yo soy juez y pago a cada uno conforme a su camino. Debes comprender, Él es juez. Él paga a cada uno conforme a su camino, sean cristianos o no cristianos, sean personas o sean ángeles, lo que sea. Dios es juez. Por eso que Dios juzgó a los ángeles y los que no guardaron su dignidad, dice la palabra, fueron puestos bajo prisión. Y el enemigo fue sacado de su posición. Tenía una posición de honra antes de. ¿Por qué? Dios juzga. Él es juez. La palabra dice en Hebreos, capítulo 12, versículo 5. Y habéis, dice, ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Por lo tanto, tenemos un Padre que es bueno, que nos ama, pero que también es juez. Entonces, cuando nos portamos mal, ¿qué crees? Dios te disciplina a ti y me disciplina a mí. Cuando tenemos ídolos en nuestra vida, ¿qué es un ídolo? Un ídolo es cualquier cosa que en nuestro corazón ocupe el lugar de Dios. Potencialmente lo que sea. Es decir, si la comida para ti es relevante a un punto más de lo que debe ser, ya se convierte en un ídolo. Si tu trabajo te afana y se convierte en algo relevante y fundamental y es lo primero en ti, y ya Dios empieza a quedar en segundo lugar, ya es un ídolo. Entonces, cuando tenemos ídolos, Dios también nos tiene que disciplinar. Por eso que si tú tienes un ídolo en tu vida, simplemente sácalo y dale la dimensión correcta. Algunos tienen a sus mascotas, sus perritos, gatos, lo que sea. Los tienen como ídolos. ¿Por qué? Porque les dan una relevancia fundamental.
Hasta dejan de orar por atenderlos. Hasta dejan de buscar a Dios por darles la prioridad, porque tienen que pasearlos. Entonces dejo mi oración por ir a pasear a mi perrito. ¿Entiende? No es pecado pasear a un perrito. Es que dice Dios, dame tu corazón. ¿Quién es primero? Muchas veces amamos más las cosas de este mundo que a Dios. Ordenemos nuestras prioridades. ¿Qué ocurre? Que Dios nos juzga cuando actuamos mal, porque Él es juez. ¿Y qué ocurre cuando un gobierno, cuando un país es injusto? También Dios lo juzga porque Él es juez. Y fíjense, azota. Él no es como el ser humano actualmente, ¿entiende? Mi Dios azota. Con vara, sí. Y con vara de hierro, déjame decirte. Porque Él es amor. Y Él no quiere que tú termines en el infierno. Y Él tampoco va a querer que te pierdas. Por lo tanto, como buen padre, si es necesario, te va a disciplinar. Pero algunos tuvieron malas experiencias porque dicen, es que yo tuve un papá que era golpeador, una madre que me golpeaba y no era sin razón. No, es que eso es muy distinto. Dios es bueno y Él es justo. Y Él disciplina con justicia. Por eso que nuestro verdadero Padre es el que está en los cielos, nuestro Abba Padre. ¿Qué más dice aquí? Al Hijo que Él ama, disciplina. Entonces, hermanos, cuando Dios nos disciplina, no nos enojemos contra Él. Comprendamos que Él nos está purificando, que nos ama. La palabra nos dice que si soportáis la disciplina, dice Hebreos 12:7, Dios nos trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, si a alguno de nosotros no le agrada que Dios lo discipline, te conviertes automáticamente en un bastardo. Yo no quiero ser bastardo. Yo tengo a mi papá celestial, Abba Padre, que me provee, me da vida, me sustenta, me cuida, me dio lo mejor de lo mejor de lo mejor, Jesús. Y a la vez también me disciplina, porque Él me ama. ¿Qué más dice Hebreos? Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, los honrábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus, a nuestro Dios y Padre, nuestro Señor Jesús, y viviremos? Y aquellos padres terrenales, sigue diciendo el versículo 10, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero a este para lo que nos es provechoso, para que participemos en su santidad. Los papás terrenales en muchas ocasiones nos disciplinan y lo hacen en forma, podría darse el caso, incluso hasta injusta, pero aún así los amamos y respetamos. Pero Dios si nos disciplina es porque Él tiene propósito. Ya hemos hablado, Dios de propósito, sí. Y hemos hablado que Dios es amor, Él es bueno. Él quiere que participemos en su santidad, en su pureza, porque está escrito, sin santidad nadie verá a Dios. Y Dios no va a cambiar las reglas. Algunos van a decir, bueno, pero Jesús pagó el precio, sí. Jesús pagó para que fuésemos justificados. Nadie va a entrar por méritos al cielo. Todo es por gracia de Dios. La gracia de Dios te da la salvación. Pero que dice, el fruto de vuestra fe y de tu conversión es la santificación. Te apartas del pecado y buscas a Dios. Si no te apartas a medias, casi te apartas del pecado, Dios tiene que disciplinarte con un único objetivo, de que participes de su santidad, que seas un cristiano verdadero, que dice Apocalipsis a la iglesia de la Odisea. Dice, arrepiéntete, porque al que ama, dice Dios, disciplina. Eres tibio y por cuanto eres tibio te vomito de mi boca. Dios no quiere hijos tibios. Dios es bueno. Él te dio lo mejor ya y tiene preparado lo mejor para ti, pero Él te pide que seas leal.
Hay un versículo que dice, ¿qué pide Jehová de ti? Hacer justicia, misericordia y ser humilde y humillarte ante tu Dios, dice la palabra. Otras traducciones dicen, en vez de misericordia, dice el original, lealtad hacia Dios. Dios quiere que seas leal a Él primero y que te humilles delante de Él. Sé leal a tu Dios, Él te ama. Y si Él nos disciplina y nos juzga, es porque Él nos ama, porque Él es bueno. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Por qué estoy enfrentando estas dificultades? ¿Por qué estos problemas? No te lo preguntes, sino gozaos porque sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pero hermano, no temas. Esto no quiere decir que te van a perseguir y te van a dar de palos No, las dificultades las enfrentas cada día. En tu diario vivir. En el Antiguo Testamento, todo lo que es físico, llévalo a lo mental el día de hoy. La batalla está en tu mente. Porque para Dios es lo mismo. Dios mira tu corazón. Entonces, en el Antiguo Testamento, las batallas tenían que ser cuerpo a cuerpo, donde la gente mataba una a otra. Hoy tú no tienes que pelear contra personas, ni matar a nadie físicamente. Hoy todo es en tu mente. ¿En qué sentido? Tu batalla es contra potestades, principados, donde el enemigo te trata de botar y robar la fe, y tú te mantienes firme y le crees a Dios. Le crees a Jesucristo. Y mantienes tu fe hasta el final. Entonces, aun cuando hay países donde efectivamente sí persiguen a los cristianos y hasta los matan, hay muchos otros en donde no ocurre eso. Pero aún la batalla sigue igual en tu mente. Le eres leal a tu Dios en medio de la persecución. Una persecución puede ser hecha hasta por tus compañeros de trabajo o por tu familia que no conoce a Jesús. O por un vecino. Pueden ser cosas menores que te aflijan, pero finalmente igual queda demostrado en tu corazón si eres leal, si te humillas y perseveras y mantienes tu fe. ¿Qué dice la palabra a continuación? Mantente firme. Dice, si soy vituperado, si algo pasa, aun cuando sea pequeño, alguien dijo, este cristiano, este evangélico, etcétera, etcétera. Aun cuando sea algo pequeño, dice, si soy vituperado, dice, por la causa de Cristo, soy bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él, mi Jesús, es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Mi Jesús es glorificado en la vida de cada uno de sus hijos. Así que ninguno, dice, padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, glorifica a Dios. Si te miran mal porque eres cristiano y no comprendes de que a ti no te gusta hablar de inmoralidad sexual, porque eso no es para un cristiano, y por eso tus compañeros de trabajo, tus amigos de antes no te entienden y dicen ¿qué te pasó? Y hasta se ríen de ti. Si padeces por causa de Jesús, alégrate. El punto es que aquí hay un cambio en el versículo 17. Dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Qué quiere decir? Dios es juez y Él nos juzga. Yo, dice Jehová, soy el que escudriño la mente, el corazón, los pensamientos. Y si Dios te mira como un hijo de Dios y ve que no estás haciendo las cosas correctas, que tu vida no está como Él espera, Él te disciplinará en amor. Por eso que el juicio comienza primero por la casa de Dios. Y si nos vamos a Apocalipsis, antes de los vasos de ira, primero hay trompetas. Y en las trompetas va a haber purificación para el pueblo de Dios. Habrá purificación. Mucha iglesia tibia despertará. ¿A causa de qué? De que Dios juzgará primero a quién, a su pueblo. Y al final, ¿a quién va a juzgar? Finalmente al mundo, copas de la ira. Dios es fiel.
Va a decir, ¿y los arrebatamientos? O el arrebatamiento. Ya lo analizaremos. Pero Dios limpia a su pueblo. Eso es avivamiento, despertar, purificarte. Y si tú no quieres hacerlo por tu propia determinación, por la palabra, entonces mi Dios tiene que actuar. Y Él dice que azota a sus hijos, porque Él nos ama. Nunca, si Dios te disciplina, te rebeles contra Él, sino sea agradecido porque Él te ama y te trata como un buen padre. ¿Qué dice la palabra? Y si primero comienza por nosotros el juicio, 1 Pedro 4:17, sigo leyendo, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? La muerte. Y dice el versículo siguiente, y si el justo con dificultad se salva, comprende si el Evangelio es para violentos en el espíritu, valientes, depende de la versión, de la Biblia que uno elija, pero el sentido es el mismo. Gente que cree en Jesús y que se la juega. Esto es un camino angosto. Jesús no mintió, no dijo que es el camino ancho del Evangelio. Nosotros como iglesia cometemos el error de transformarlo en el camino ancho. Esto es un camino angosto. Jesús dice, y son pocos los que se salvan. Por lo tanto, si tú conoces a Jesús, dale gloria a Dios y mantente firme hasta el final. Y persevera, mantente humilde. Y si mi Dios te purifica, porque esto es fuego purificador. Él te purifica. Jesús purifica a su novia. Él no quiere una novia sucia, entiéndelo. Y la iglesia hoy está sucia. La iglesia hoy está amando mucho más a este mundo que a Jesús. Por eso mi Dios tiene en su grande amor y misericordia que actuar. Y Él lo hará. Él obrará. Apocalipsis dice de que al final del séptimo sello, cuando comienzan las trompetas, que un ángel de Dios tomará las oraciones de los santos que claman a Dios, la unirá a fuego del altar y va a ser lanzado sobre la tierra. Ya analizaremos eso más adelante, pero solo se los comento. ¿Qué es eso? Purificación del pueblo de Dios. ¿Y eso qué más va a traer? Un despertar y avivamiento. Dios ama a sus hijos y Él quiere que participemos de su santidad. Por eso Él nos juzga. De modo, dice el versículo 19, que los que padecen según la voluntad de Dios, si Dios te está disciplinando o purificando, que dice, encomienden sus almas al Creador y hagan el bien. Mantente humilde y Dios te purificará, porque Dios te ama. Salmos, capítulo 7, versículo 8, dice el salmista, Jehová juzgará a los pueblos, a todos. Y miren lo que se atreve a decir. Júzgame, oh Jehová, júzgame, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Es decir, es algo deseable. Salmos, capítulo 19, versículo 9, dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, son todos justos, son deseables. Deseables son más que el oro, y que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la miel que destila el panal. El temor de mi Dios es limpio, por eso hay que temerle, pero el juicio de Dios es justo, y dice algo que para algunos puede ser incomprensible, pero que dice, es deseable más que el oro, y más que mucho oro afinado, el fuego purificador. Juan el Bautista dijo, hablando de Jesucristo, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Algunos cristianos se confunden, creen que fuego es llenura del Espíritu y es dones, milagros, maravillas. No. Fuego es purificación. Es el fuego purificador. Él nos purifica. Jesús le dijo a sus discípulos, de la copa que yo bebo ustedes beberán. Comprendan que Dios nos purifica. Él nos perfecciona. Pero Él dice que Él tiene todo bajo control.
Él dice que Él no va a permitir que seamos probados más allá de lo que somos capaces de soportar. Él nos ama. Él es un buen Padre. ¿Qué dice nuestro amado Jesús en Juan? Dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Separados de mí nada podéis hacer. Mi Padre es el labrador. Y en la medida que ustedes dan fruto, ¿qué va a hacer mi Padre? Los va a seguir podando. ¿Para que den qué? Más fruto. ¿Qué significa eso? Te va a purificar. Mi Dios te juzga. Todo cristiano debe ser juzgado por Dios, porque el juicio comienza primero por su casa. Si Dios no nos juzga a nosotros y nos purifica, entonces Él dice, entonces yo no juzgo el mundo, porque yo primero parto por mi casa. Recuerda a David, siervo de Dios. David pecó, como tú y yo, y Dios lo juzgó y lo purificó. Esto no tiene relación con que Jesús nos haya salvado y pagó el precio. Él sí que lo hizo, pero Dios tiene que tratar con nuestro carácter. Es aquí en esta tierra donde Dios nos hace madurar. Es aquí donde tenemos que dar frutos de arrepentimiento. No es que yo acepto a Jesucristo, le entrego mi vida, voy a la iglesia y sigo siendo el mismo y total llego al cielo y allá Dios me cambia. No. Pablo dice, no soy perfecto, pero prosigo. Este es un camino de crecimiento, de entrega y de madurez, donde Dios te sigue puliendo o te sigue podando, te sigue purificando y uno va creciendo. ¿Por qué? Porque Jesús quiere y necesita una novia limpia y pura, porque vamos a ser la esposa de Jesucristo y después que seamos arrebatados volveremos con Jesús al milenio a gobernar con Él. Y Él necesita gente madura. Jesús necesita una iglesia madura, no niños inmaduros, porque ¿con qué autoridad podríamos gobernar en el milenio si somos gente inmadura? Debemos madurar, debemos ser purificados, para que así participemos de su santidad, para que así volvamos con mi Jesús a reinar y estemos con Él para siempre, como una esposa madura. Dios quiere una mujer virtuosa para Jesucristo. Y una mujer virtuosa es una iglesia. La iglesia está representada por una mujer en la palabra y tiene que ser virtuosa, madura, esforzada. Y mi Señor dice que Él nos juzga y nos juzga con vara de hierro. Jesús lo dijo. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 15, dice que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro. La pregunta que uno puede decir es ¿qué vara de hierro? Ya lo analizaremos. ¿Qué dice en Apocalipsis 2:26? Y al que guardare mis obras hasta el fin y venciere, dice Jesús, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. De nuevo aparece el término. Y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. El Padre entonces gobierna con vara de hierro. Jesús gobierna con vara de hierro y tú y yo gobernaremos con Jesús con vara de hierro. ¿Qué significa eso? La vara de hierro es, a diferencia de una varita de madera, esta es inflexible. ¿Qué implica eso? Que Dios disciplina a su pueblo. ¿Quieres un ejemplo de Antiguo Testamento, mi Abba Padre, vara de hierro? Con el hombre conforme a su corazón, que él tanto amaba, David. David pecó con Betsabé, cayó en adulterio, mandó a matar a su esposo. ¿Qué le dice Dios? Envía al profeta Natán y le dice, tú has pecado contra Jehová. ¿Y qué ocurre con David? Él se arrepiente, él se humilla. ¿Pero qué dice Dios? Pues bien, pero la disciplina va igual. Tendrás diversas disciplinas que se te van a aplicar. Tu hijo que tuviste en adulterio morirá. Ya no habrá paz en tu casa, habrá división por causa de lo que tú hiciste a otro. Dios juzga. ¿Cómo esto se aplica, hermanos? Para que seas vara de hierro, tienes que ser vara de hierro acá. ¿Qué implica eso?
Dios te ha puesto en autoridad, ¿entiendes? Tú tienes un hijo, por ejemplo. Y si no tienes hijo, tú tienes que tratarte con vara de hierro a ti mismo. No te aguantes cosas que no debes. Que decía el apóstol Pablo, yo pongo mi carne bajo servidumbre. No le permito que mi carne me gobierne. Aquí me gobierna Jesús. ¿Entiendes lo que es ser vara de hierro consigo mismo? Y si tú estás puesto en autoridad sobre otro, ¿qué es ser vara de hierro, por ejemplo, con tus hijos? Mira, este ejemplo te lo va a permitir entender. Una mamá tiene un hijo pequeño y viene este hijo y no quiere comerse esa comida que tú le has servido. Tú eres mamá. Ya, ponte en este ejemplo. Y el hijo dice, no me como esto. Y la mamá le dice, debes comerte, esto lo hice para ti. El hijo se pone rebelde, el hijo dice, no quiero esta cosa, no me gusta, y hace berrinche y todo. ¿Qué pasa en la sociedad actual? Opción 1, viene la mamá y le dice, ya, te voy a hacer otra comida, hijito. Opción 2, bueno, hijo, come un poquito nomás, sí, está hecho con cariño. Y después se come un helado, se come algo que le guste, un dulce. Le tengo pastel para que después coma. ¿Entienden que eso no es ser vara de hierro? ¿Qué es ser vara de hierro? Hijo, come esta comida. No te paras de aquí hasta que comas esto porque está bien sano y no tienes derecho, hijo, a actuar así. Eso es vara de hierro, ¿entiendes? Les pongo otro ejemplo. Viene un hijo que está bajo tu autoridad y te hace un escándalo y no está de acuerdo contigo. Tú le pediste que no fuera a visitar a unos amigos, él viene y te hace un berrinche. ¿Y qué haces tú? Te quieres poner en la buena. No, eso no es vara de hierro. Ahí pierdes toda autoridad. ¿Tú qué le debes decir? Hijo, si te prohíbo ver a esas personas es por tu bien. Pues bien, ahora tu disciplina es vete a la pieza. Pero mamá, perdóname, o papá, perdóname. Hijo, te perdono, pero la disciplina es que vayas a la pieza y que pienses lo que has hecho, y que ores a Dios y te arrepientas, y no te mueves en la tarde de la pieza. ¿Qué logras con eso? Tener autoridad. Si no tienes autoridad, ese hijo el día de mañana terminará gobernando tu vida. Eso es disciplina. Y eso es vara de hierro, es decir, que con amor corriges, pero no eres blando, no te dan vuelta fácilmente. Jesús era vara de hierro. Ya lo vamos a analizar a mi Señor en detalle, con muchos versículos. Nuestro Padre, acabamos de leer, es vara de hierro, y tú también debes serlo. Actuar con justicia, juzgar con justicia y aplicar disciplina, tal como Dios te disciplina a ti. Él lo hace con amor, para que participes en su santidad. Y así, el día de mañana, gobernarás con Jesucristo. Esto es por nuestro bien. En la medida que uno más se sujete a Dios, más Dios trata contigo, verás su gloria y Él te usará. Y tendrás una eternidad con Jesús. Cuanto madures aquí, cuanto ames a Jesucristo y le sirvas con un corazón entregado a Él que le ama con todo su ser, determinará la eternidad, y eso será para siempre. Por lo tanto, el poco tiempo comparado con la eternidad que tenemos en este mundo, hay que usarlo. ¿Para qué? Para buscar a Dios con todo nuestro ser, y en medio de eso vivimos como peregrinos y extranjeros, y Dios nos bendice y nos cuida, porque Él es un buen papá. Dios te bendiga. Dejamos hasta este momento esta palabra. Seas muy bendecido. Comparte esto para que otros conozcan más de Jesús, porque tú amas a tu prójimo como Jesús los ama. Dios te bendiga.